Bien, vamos a empezar. Ruego silencio, por favor. Bien, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias a todos por vuestra asistencia. Bien, el IES Marqués de Santillana y la Comisión 75 Aniversario han decidido unánimemente nombrar a Alicia Calderón Tazón, alumna ilustre 2024, por su brillante trayectoria académica e investigadora en el campo de la física de las partículas. Alicia Calderón fue alumna del IES Marqués de Santillana entre 1991 y 1995. Esta profesora e investigadora se suma, como luego tenemos oportunidad de ver, a una larga lista de premiados entre los que figuran artistas, deportistas, juristas, historiadores, médicos, empresarios, etc. Alicia es profesora titular de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Cantabria e investigadora en el Instituto de Física de Cantabria, el IFCA, centro mixto entre la Universidad de Cantabria y el CSIC. Tras doctorarse por la Universidad de Cantabria, trabajó como investigadora en el Centro Europeo, lo digo sobre todo para los alumnos de segundo bachillerato que nos acompañan, porque me imagino que los compañeros que están aquí presentes ya se conocen bien el currículum. Bien, como digo, trabajó como investigadora en el Centro Europeo para la Física de Partículas, el CERN, en Suiza, y posteriormente en Italia, tanto en el Instituto Nacional de Física Nuclear como en la Universidad de Padua. Tras estos años se incorpora como investigadora Ramón y Cajal, que es una beca que igual alguno de vosotros disfrutaréis en el futuro, espero, ¿no?, en la Universidad de Cantabria. Su carrera investigadora se ha desarrollado en el campo de la física de partículas como miembro de la colaboración Compact Muon Solenoid del Gran Colisionador de Hadrones del Laboratorio Europeo para la Física de Partículas, el CERN. Dentro de esta colaboración ha coordinado varios grupos de trabajo. Durante su carrera investigadora ha contribuido a las diferentes fases del detector CMS, desde el diseño, construcción y calibración del sistema de alineamiento de muones en el detector de partículas, hasta el análisis de los datos recogidos por el experimento. Entre sus aportaciones al estudio de las partículas destaca su contribución al descubrimiento del bosón de Higgs en el año 2012 y posteriormente a su estudio y comprensión. Este descubrimiento ha tenido un alto impacto en la física de partículas, ya que confirmó el mecanismo por el cual las partículas fundamentales adquieren masa, algo que hemos comprendido esta mañana. Bien. Y que nuestros alumnos de segundo de bachillerato comprenderán ahora fácilmente. Recientemente ha extendido sus investigaciones al entendimiento de la naturaleza de la materia oscura de nuestro universo a través de la búsqueda de posibles partículas de materia oscura producidas en el Gran Colisionador de Hadrones. Y una cosa que hemos visto esta mañana cuando se ha reunido con los alumnos de primero de bachillerato y también de cuarto ha sido la confirmación de que efectivamente es una gran divulgadora científica, ¿no?, y que, bueno, está preocupada por la inclusión de género en la ciencia, con especial atención a las niñas, ¿no?, involucrándose en diversas actividades de divulgación científica para visibilizar el trabajo de las mujeres en la ciencia y fomentar las vocaciones científicas en niñas y mujeres jóvenes. Ahora voy a dar paso a Isabel Herrero, que es la jefa del Departamento de Física y Química, que va a mantener un diálogo, ¿no?, con nuestra premiada, nuestra alumna ilustre, y posteriormente, cuando termine el acto aquí, nos dirigiremos al hall para descubrir una placa que, bueno, hará perdurable para siempre, valga la redundancia, este premio. Como quieras. Muchas gracias, Roberto. Bueno, Alicia, aquí estamos, en el Marqués de Santillana, que para los que hemos estudiado aquí no deja nunca de ser tu casa. Así que la compartimos hoy con toda esta audiencia. Y lo primero que me gustaría que nos contaras un poquito es cómo tú recuerdas, en este momento ya con el paso de los años, pero cómo recuerdas tu paso por el Marqués de Santillana. Pues yo pasé, acabé aquí en el instituto en el año 95. O sea, hace 30 años que salí de aquí, que ya se han pasado unos cuantos años.
Y bueno, ante todo yo lo que quería era daros las gracias a todo el profesorado del Marqués de Santillana y a la Comisión del 75 aniversario, porque pues, me habéis escogido como alumna ilustre del año 2024, pero sé que hay mucha gente, ¿no? que también está trabajando, que salió del Marqués y que está haciendo grandes cosas. Pues se lo dedico un poquito a todos y a todos vosotros, que estáis ahí sentados atrás, sobre todo, ¿vale? Que son los que ahora pues, vais a ser el futuro. ¿Cómo lo recuerdo? Pues con mucho cariño. ¿Por qué? Porque fueron 4 años en un periodo de la vida en los que pasan pues, muchas cosas. O por lo menos las vives como que fueran todas muy importantes, ¿no? Y además en aquella época nosotros pasábamos del colegio al instituto a los 14 años y esto era como la libertad, ¿no? Se llamaba recreo y podías salir a la calle, ¿no? A comprar tus cosas, a hablar con los amigos. Y se convierte en tu segunda casa, porque pasas muchísimas horas en el instituto, no solamente aprendiendo, convives con todos los profesores, de buena o mala manera, claro, porque... No todos son iguales. Y sobre todo convives con tus compañeros y compañeras, y haces amistades que duran toda la vida, ¿no? De hecho, tengo a todas mis amigas del instituto, ¿no? Que ahí seguimos juntas, ¿no? Saliendo como siempre, ¿no? Y lo recuerdo con muchísimo cariño, la verdad. ¿Y tuvo una influencia decisiva el Marqués, lo que aquí ocurrió, esos cursos, esos años que pasaste aquí para luego tu decisión futura en tu carrera en la ciencia? A ver, yo siempre me había orientado hacia carreras científicas, bueno, digamos, matemáticas, los números, ¿no? Las letras siempre me costaron más, a pesar de que leo un montón y me gusta. Pero yo ya estaba orientada. Es cierto que estos años te marcan porque es donde te da la oportunidad, ¿no? De aprender nuevas cosas y es donde un poco vas orientándote ya en qué paso dar después. Y sobre todo fue en el último año, que era el COU, ¿no? Que ya no existe, el curso de orientación universitaria, por si no lo sabéis, que era cuarto, ¿de acuerdo? Aquí ahora es el segundo de bachillerato, claro. Que aquí tenemos muchos alumnos. Pues el mismo año. Ahí ya tuve un profesor que realmente me abrió, Alberto Crespo, me abrió las puertas a la física y a lo que era, bueno, yo hasta ese momento la verdad me costó mucho entender la física, y ahí me abrió las puertas, entonces decidí estudiar la carrera de física y por supuesto el instituto me dio las herramientas, me dio el apoyo y me dio las ganas, ¿no? De dedicarme a una carrera científica. Y dentro de la física, porque la física es muy amplia, ¿cómo llegaste a este campo tan concreto, ¿no? Y por otro lado, que es verdad que en un curso de bachillerato normal se toca una pincelada, si es que se toca, ¿no? Porque es un campo complicado. De la física a todo este campo de las partículas, ahí ¿cómo fue el salto? ¿Cómo se decidió eso? Pues los 2 últimos años de carrera, antes eran 5, ya tenías que decidir una especialidad, ya había electrónica o fundamental. Yo me decanté claramente por la fundamental, que es estudiar lo más básico. Y coincide que hay un grupo de física de partículas, que este año hace 50 años en concreto, que ya trabajaba en 2 de los aceleradores que existían en ese momento en el mundo, ¿no? Estaban en funcionamiento. Uno estaba en el laboratorio de Fermilab en Estados Unidos y el otro estaba aquí en Suiza, en Münster. Y bueno, pues en contacto con ellos entro a hacer mi tesis doctoral en uno de los nuevos aceleradores que se estaba construyendo y en concreto en el diseñar y fabricar y luego construir una parte de la detección de uno de estos grandes detectores. Pues ahí sí que tuvimos suerte porque bueno, pues, si no hubiese tenido que irme a otra región. Muy interesante. Hoy nos has contado un poquito acerca de cómo es el detector, que es una pasada. O sea, nos ha mostrado una foto, ¿no? Y es, bueno, impresionante que la ciencia haya avanzado tanto, ¿no? Podemos decir en tan poco. ¿Qué descubrimiento o logro, apelando un poco hacia tus sensaciones, te ha emocionado más? O sea, dentro de tu carrera, es decir, qué cosa en un momento dado, bueno, nos contaste esta mañana ya una pinceladita de lo primero que a ti te emocionó, ¿no? De niña, pero luego, ¿qué cosas han sido para ti? Como decir, bueno, o sea, eso es una pasada, ¿no? Me he metido en un campo que, en fin.
Bueno, a ver, la primera vez que llegas a uno de estos grandes laboratorios, ya sientes que te haces pequeñito, ¿no? Y sientes que pues aquello es otro mundo ya, ¿no? Es otro nivel de investigación y de todo. Y ahí ya te das cuenta de dónde estás, ¿no? Hasta ese momento yo creo que todavía no te das cuenta, sigues aquí. Pero, en cuanto a descubrimientos que me hayan emocionado, pues obviamente el descubrimiento de bosón de Higgs, por todo el trabajo que llevó, que fueron muchísimas horas, muchas noches sin dormir, y todo el éxito que tuvo allí en el CERN inmediático, ¿no? A nivel mundial. Eso nos llevaban 50 años buscando esta partícula y me ha coincidido a mí, ¿no? En mi periodo de vida descubrirlo, ¿no? Porque podía haber ocurrido, no sé, el siglo pasado o el siguiente siglo y ya no lo ves. Pero bueno, pues es bastante importante. Más recientemente, pues el LHC no solo ha dado los Higgs, sigue dando partículas nuevas. Y esta mañana os contaba que las partículas fundamentales que se llaman quarks, pues nuestra teoría nos dice que se unen en 2 o 3 grupos, en grupos de 2 o 3 únicamente. El LHC está viendo que ya se pueden unir en 4 o en 5. Y esto está abriendo un poco el campo, está cambiando nuestra visión de que hay algo más ahí que pues, no estábamos teniendo en cuenta. Y eso es pues, una apertura muy grande. Y luego tengo que decir que todo el desarrollo que hay en computación cuántica pues nos va a dar otro punto de inflexión tecnológicamente en algún momento, ¿no? Aparte de la inteligencia artificial nos viene toda la computación cuántica y eso lo veremos también, ¿no? Entonces, todo lo que hay, sí, claro. Pues te iba a preguntar también, pues eso, ¿no? Me imagino que en el momento del descubrimiento del bosón tuvo que ser ahí, bueno, algo que os unió muchísimo, porque las alegrías, también los momentos duros, pero las alegrías compartidas unen. Te iba a preguntar que, claro, en el CERN, trabajando más de 3.000 personas de tantísimos países, ¿no? 50 y tantos países, de no sé cuántas instituciones nos dijiste que... 255. Esto es. Bueno, es un reto intercultural también, porque claro, ahí tratáis con personas culturalmente de procedencia muy diversa y es enriquecedor sin duda, pero son distintos los científicos de unos países que de otros. ¿Que nos podías contar ahí un poquito de...? Sí, la verdad es que trabajamos en un abanico cultural enorme, o sea, que en verdad es muy enriquecedor. Y lo bueno es que cada uno pues llega con una base cultural, ¿no? Social, económica, ¿no? Que viene de un país, de una educación muy diferente en muchas ocasiones, ¿no? Hay países más afines y otros pues, mucho más lejanos. Y lo bueno que tiene es que trabajamos sin fronteras, digamos, ¿de acuerdo? Trabajamos todos orientados en un mismo objetivo y eso es muy enriquecedor, dan puntos de vista muy diferentes que ayudan a avanzar y esos puntos de vista, esa manera de trabajar sin fronteras, lo que nos permite es hablar, lo hacemos con un lenguaje común, ¿no? Ese lenguaje es el lenguaje de la física o de la matemática y te olvidas completamente del país del que procedes. También sabemos que eres una gran divulgadora, nos lo has demostrado esta mañana. Mi pregunta ¿es fácil divulgar en ciencia? Porque a veces, sobre todo en física, que lleva aparejado siempre pues, mucha dificultad matemática, ¿no? Como también nos contabas un poquito esta mañana. Yo a veces tengo la sensación que cuando hay divulgación en física nos cuentan cosas, son espectaculares, pero hasta qué punto el público general puede llegar a entender determinadas cosas. Ser un buen divulgador es difícil, Alicia, ¿no? Es muy difícil. Y yo no me considero buena divulgadora. Me cuesta muchísimo bajar el nivel para poder explicar las cosas. A base de trabajarlo lo logro, pero me cuesta mucho. Gente que se le da de manera más natural, ¿no? El ser capaz de explicar conceptos. Y es verdad que la física es un campo difícil en la divulgación, porque se basa en matemáticas, se basa en conceptos muy abstractos y a veces es difícil dar ideas muy sencillas manteniendo pues, un rigor, ¿no? Físico que tiene que haber. Creo que la divulgación es fundamental, esencial, y creo que es una obligación moral para todos los científicos el divulgar su trabajo a la sociedad, es importantísimo.
¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues yo creo que realmente lo podemos hacer bien y yo creo que hay que mantener siempre la idea de lo que es la divulgación. Y la divulgación es despertar la curiosidad. Incluso dando conceptos de manera muy básica, si consigues despertar la curiosidad, las ganas por aprender un poco más o entender más de lo que te han contado, creo que la divulgación ya ha hecho todo su trabajo, ¿no? La ciencia la tenemos que democratizar. Es decir, no todo el mundo va a estudiar física, pero todo el mundo tiene derecho a entender, ¿no?, qué son los avances de la ciencia y cómo es el universo en el que vive. O sea, yo creo que es verdad, porque es verdad que la alfabetización en otras áreas la damos por hecho, ¿no? Pues hay que saber un poco de historia, pero a veces como que cuando hablamos de ciencia muchas personas dicen no, yo es que no soy de ciencias, y de ciencias somos todos, como quien dice, ¿no? Porque yo creo que hay que lograr que no se vea de una manera lejana o ajena, sino integrarlo en el día a día y pensar que la ciencia pues está ahí, ¿no? Nos está ayudando día a día en el desarrollo. ¿Y qué consejo darías a las jóvenes interesadas, que yo sé que aquí hay, en seguir una carrera científica, de ciencia, en el campo de la física o en otro? Pues, a ver, yo tengo aquí mi chuleta para que no se me olvide nada, ¿eh? Sobre todo para darles ideas a las futuras generaciones. Cosas concretas. Sí, bueno, lo primero es informarse de lo que es una carrera científica, ¿no? Porque tampoco te vas a lanzar ahí de cabeza sin saber lo que supone o lo que puede suponer de cara a tu futuro, ¿no? Hay que tener muchísima curiosidad. La curiosidad es la base de la ciencia. Si no tienes curiosidad por las cosas, no vas a avanzar. Lo que sí que tienes que tener también es mucha pasión, ¿de acuerdo?, por lo que haces y ser perseverante. Es decir, que si algo te interesa, sigue hacia adelante, ¿no? Yo soy de la opinión de que si algo te gusta, lo vas a hacer bien. Y que en ningún momento hay que infravalorarse, ¿no? Porque cualquier cosa que hagas en ciencia cuenta, ¿de acuerdo? Todo lo que haces. O sea, es un pequeñito paso al conocimiento que la siguiente generación tomará y la siguiente. Entonces, cualquier resultado que se obtenga es válido. No hace falta, digamos, ser un genio o no un genio, sino simplemente es contribuir a la ciencia. Y eso lo hace cualquier persona que le guste. Estoy convencida. Eso, ¿no? Sí. La perseverancia ahí en el trabajo. Y muchas ganas por aprender, porque la ciencia no es estática. La ciencia cambia todos los días, ¿no? Hay desarrollos nuevos, hay técnicas nuevas y todo eso pues lo tienes que seguir manteniendo, estudiando e incorporando en tu investigación, que a veces te la puedes cambiar de dirección o a veces te puede ayudar, ¿no? Pero es una formación continua, constante. Volviendo al trabajo de laboratorio, que es un trabajo muy específico, aquí tenemos la experiencia a veces que cuando tienen que hacer un trabajo continuado en el laboratorio dicen, madre mía, cuánto tiempo. Y es verdad. ¿Qué has aprendido tú de ese trabajo de laboratorio valioso que luego has podido extrapolar, ¿no?, a otros campos de la vida personal? ¿O qué lección te da ese modelo de trabajo que requiere perseverancia, constancia, a veces muchas horas, ¿no? Pues, a ver, si son muchas horas de trabajo, no es mucho. Y yo creo que, bueno, pues, ¿qué he podido extraer de ahí? Pues una de las cosas que he extraído, primero, es al trabajar en las colaboraciones te da una visibilidad, ¿no?, una flexibilidad a entender otras culturas, que eso lo puedes llevar luego perfectamente a tu día a día, no solamente en el trabajo, este contacto entre diferentes culturas. Y también, por ejemplo, la comunicación, ¿no? Comunicar tus ideas de manera clara, de manera sencilla y de manera precisa. Pues eso sí hay que aprender, y eso yo creo que también lo saco de mi laboratorio. Pero el laboratorio, sobre todo, el de estar ahí cacharreando, ahí lo que tienes es que tener paciencia, ¿de acuerdo? Cuando haces un experimento, puedes llegar a resultados erróneos o a resultados buenos, pero yo creo que ambos valen. Lo que pasa es que tienes que tener paciencia muchas veces y no dejarte caer ahí. El año pasado en una visita de ingeniería química nos decían, uno sale y 50 no, pero son todos igual de buenos. Exacto, porque todo cuenta. ¿no? O sea, y creo que otra cosa que es importante que salga de estas investigaciones, porque nosotros hacemos investigaciones en grandes colaboraciones, que es un poco diferente a trabajar en un laboratorio pequeño.
es el trabajo en grupo. Yo creo que es fundamental trabajar en grupo, creo que sin eso no se hacen las cosas. Hacer ciencia de manera individual ya a día de hoy creo que es imposible. Y eso también pues, te ayuda a ser un poco más tolerante, a intentar organizar las cosas, no sé, te lo puedes llevar un poco fuera. Pues es un gran tema, porque aquí luchamos por, desde los primeros cursos, enseñar a trabajar en grupo, que es algo que parece sencillo, pero hay que aplicar ahí grandes virtudes, ¿no? Para conseguirlo. Y algo que también en la sociedad actual se está viendo tan necesario, ¿no? El compaginar la vida personal, familiar o con la profesional. Tú que habrás viajado un montón, ¿no? Porque para empezar estás bien, algún consejo, algo, ¿cómo lo has hecho? ¿No? ¿Qué límites hay que poner al uno y al otro? Yo lo llevo bastante bien, tengo que decir que mi marido no es del mismo área que otra, pero bueno, por lo menos entiende, ¿no?, qué está pasando en la manera de trabajar. Sí, se trabaja muchísimas horas, a veces tienes un desorden de horarios muy grande, viajas mucho, pasas mucho tiempo fuera, pero creo que bueno, también hay que aprender a tener prioridades, ¿no? Prioridades en el trabajo y prioridades en tu vida. Una vez que tienes esto y que sepas gestionar el tiempo, que para mí es fácil, porque si trabajas con el ordenador es mucho más fácil gestionarlo. Si estás en un laboratorio es muy difícil gestionar el tiempo porque es el laboratorio que te gestiona haciendo los experimentos. Pero yo creo que bueno, pues, es establecer esas prioridades. Entonces, yo siempre procuro buscar el tiempo para mis amigos, mi familia y para estar aquí siempre que puedo, pues los fines de semana, ¿no? Lo intento. Es verdad que cuando vas avanzando los años, pues cada vez tienes otras maneras de trabajar, ¿no? Y también es fundamental tener un equipo en el cual apoyarte, que te apoyen, ¿de acuerdo? Y en el cual también aprender a delegar, porque si no aprendes a delegar trabajo, sigues tú con ello, ¿no? Entonces yo creo que es un poco el compendio de tema. Qué importante, es verdad. Bueno, lo de tus amigos está conseguido, ¿eh? Porque vamos, Tan siempre hay. ¿no? Es aquí una representación fantástica. Y ¿has alguna anécdota simpática, yo qué sé, de tu trabajo, del BTIB, de este trato con tantísima gente tan, supongo, peculiar muchas veces? Podéis imaginar la cantidad, mi hermana se ríe, pero la cantidad de anécdotas que puedo llegar a tener en viajes, en el trabajo, no sé. Yo creo que la primera vez que me soltaron en el CER, como yo digo, iba con una compañera, con Amparo López, nos dieron un laboratorio vacío y nos dijeron, pues tenéis que colocar todos vuestros aparatos en un laboratorio de 10 por 10 metros, lo tenéis que colocar en una precisión de 1 milímetro, como muy poco, ¿no? Si lo conseguís a la micra, mejor. ¿Cómo lo hacemos? Y yo me había estado viendo la serie de CSI, que lo que hacían era con hilos hacer el trazo de las balas, ¿no? Entonces a mí eso me dije, pues vamos a hacer una red con hilos, fuimos a comprarlos, hicimos una red y durante toda la noche que estuvimos ahí trabajando logramos poner la mecánica en precisiones del milímetro, lo cual a mí todavía me sigue sorprendiendo, pero fue todo un éxito, lo seguimos hablando, de aquello, CSI nos salvó. CSI, que no sé si lo conocerá aquellas generaciones, que era una serie, ¿no?, de ciencia científica. Te iba a pedir, pero bueno, esto es así un poco, nos ha gustado tanto esta mañana, ¿no?, en el encuentro con los alumnos, una pildorita divulgativa sobre por dónde van ahora los temas ahí en el IFCA, en el SER, la materia oscura, o hablas de la alineación del detector, o ¿qué consideras tú que...? Bueno, a lo que yo me dedico ahora estamos, una vez descubierto el bosón de Higgs, que, bueno, no sé muy bien si se sabe aquí lo que son las partículas fundamentales. Me dedico a estudiar sus propiedades, ¿no? Porque es una partícula nueva que se ha descubierto pues, hace el 2012 y hace unos años, pero aún así no hemos ido todavía, tenemos datos suficientes para entender muchas cosas de este bosón, y ahí seguimos estudiando. Pero yo creo que uno de los retos que tenemos a día de hoy es entender lo que es la materia oscura. Nosotros del universo conocemos aproximadamente un 5%, que es poquísimo, ¿vale?
Luego hay un 20-25% que es lo que llamamos materia oscura. Y esta materia oscura, pues sabemos que existe porque sus efectos gravitacionales, de la gravitación, ¿no? De cómo influye la gravedad en las observaciones, los vemos, pero no somos capaces de detectarlos porque no emiten luz. Nosotros los únicos aparatos que tenemos de medida ahora son con detección de luz. Entonces sabemos que existe, pero no sabemos qué naturaleza es. Entonces ahora hay un poco una unión entre varias áreas de la física, un poco en esa dirección, en intentar entender qué es la materia oscura. Y yo en el CER, en el colisionador de partículas, lo que intento es, o intentamos ver si se producen partículas de materia oscura, ¿no? Porque si yo las puedo producir, las puedo medir y puedo entender esa naturaleza. Yo creo que eso va a ser, si se descubre en algún momento, en algún tipo de experimento, va a ser otra revolución, porque eso es un 25% más entender. El resto, energía oscura, que se llama, no sabemos absolutamente nada sobre ello. Entonces, fijaros todo lo que queda por trabajar e investigar, ¿eh? Para que se vaya a dedicar a ello le queda un campo de trabajo inmenso. Las nuevas vocaciones aquí Sí, presentes. Y ¿podrías traducir esto en impacto, en qué cosillas a nosotros nos puede mejorar, entre comillas, la vida? Ya sé que es difícil, pero bueno, sencillamente, por ejemplo, lo que nos contabas de la prototerapia, o ¿no? que luego eso se traduce, o sencillamente de internet, ¿no? Que surgió ahí en el... A ver, yo me dedico a física fundamental, entonces lo que intento es entender la naturaleza muy básicamente y luego entendiendo cómo funciona, pues es cuando puedes hacer otras cosas. Lo que contaba esta mañana es que muchas veces nosotros queremos medir algo y no existe con qué medirlo, no existe la tecnología. Entonces hay mucha gente desarrollando esa tecnología que me permite a mí medir luego mis partículas, ¿no? Por ejemplo, en materia oscura pues hay mucha gente ahora desarrollando nuevos sensores para detectar estas partículas. Toda esta tecnología que surge de la física de partículas, generalmente lo que se hace es transferencia a la sociedad. Y entre esas transferencias pues está, por ejemplo, el WWW, que surge en el CERN, porque una necesidad de comunicarse entre los científicos, que cada vez éramos más y más, pues sale de aquí. De hecho, la primera página web estaba en el Instituto de Física. Y luego pues toda la tecnología de aceleradores que se usa, pues, por ejemplo, para los chips. Hay muchísimos aceleradores en empresas, o en física médica, ¿no? Donde se usa la antimateria, como decía esta mañana, aceleradores nuevos como el de la protonterapia, que salió ahora, está otra vez en los periódicos, y mucha transferencia, ¿no? Y ya para acabar así un poquito, ¿qué cambios te gustaría ver a ti, ¿no? En los próximos años? Decir, bueno, pues esto tiene que... Me encantaría ver que, pues, no sé, que cantan los Reyes Magos elaborarías. A mí me gustaría que hubiera más inversión en ciencia. ¿Vale? Ya hablando solamente de Europa, somos de los países que menos invertimos en ciencia. Creo que es fundamental que un país apoye la ciencia, invierta en ciencia para su desarrollo. Y hay miles de ejemplos, si nos vamos hacia atrás en el tiempo, de desarrollos tecnológicos en los que nos quedamos fuera. Eso es una de las cosas. La otra, me gustaría una ciencia pues, más diversa e inclusiva, por supuesto, ¿no? Hablando de mi área de física en particular, pues seguimos una tendencia de tener pues, un 20% de mujeres. Y ya si subimos a puestos más altos, ¿no? Dentro del trabajo pues, en la universidad o de la investigación, esa cifra cae. Entonces a mí me gustaría que todo eso fuese mejorando, ¿no? Que la igualdad y la diversidad se alcance en ciencia. Y la última parte, lo que me gustaría es acercar mucho más ciencia y sociedad. ¿De acuerdo? O sea, es lo que os decía antes, hacer que la gente no vea la ciencia como algo lejano, ¿no? Sino que esté informada de los avances científicos, que lo entienda como un día a día, y para eso hace falta mucho trabajo en divulgación, y que bueno, pues, tienen todo el derecho, ¿no? de entender el mundo en el que viven, ¿no? en el que existe. Muy bien. No sé, Roberto, si en la audiencia alguien querrá todavía hacer alguna pregunta más. Alicia. Tengo aquí a mis dos compañeros de trabajo, a Gervasio
Gómez y a Rocío Milán, que también trabajan conmigo en aceleradores. A todos admirables. Sí, sí, a todos. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Quien quiera hacer una pregunta tiene que levantar la mano primero y luego proyectar bien la voz, porque los micrófonos inalámbricos no funcionan porque están acoplados a los espectáculos. Así que esto es un teatro y buena acústica. Bien, a ver, Darío, pero levántate que te oigan porque si no... Teniendo en cuenta que aquí tenemos un número importante de profesores de física y química. Por los que he estudiado también. Un número aún mayor de alumnos de física. Sí. Tendría que surgiera, por un lado, jugando con realidad y fantasía, ¿verdad? ¿Qué sería fundamental que estos alumnos supieran hacer cuando salgan por aquí en junio y les quede un mes y medio para que les quieran hacer las caras? Espero. ¿Qué sería fundamental que supieran hacer? Y eso sería dentro del terreno de lo real. Luego dentro del terreno de la fantasía es qué es lo que me gustaría que supieran hacer. A ver, están cambiando mucho las generaciones que nos llegan, obviamente. Entonces la manera de estudiar y todo esto lo veo siempre muy complicado de adaptarme yo a ellos, porque en verdad me toca adaptar a ellos, que son como trabajan. Entonces, ¿qué deberían saber? Pues yo creo que lo que tienen que hacer es informarse de cuál es el siguiente paso que quieren dar, ¿no? No hacerlo tampoco a lo loco, pero bueno, también dejarse llevar un poquito pues, lo que les gusta, ¿no? Y al final y al cabo, si tú trabajas en una cosa que te guste y que te apasiona, pues ya lo tienes hecho, no es un trabajo, tú vas ahí a pasarlo bien. Y eso es muy buena cosa. ¿Qué me gustaría? Pues que realmente si se escogen una carrera de ciencias se involucren en las ciencias, ¿no? Aunque no acaben trabajando como científicos y se vayan a una empresa y se dediquen a hacer desarrollos de otra cosa, ¿no? Pero que realmente se involucren y lo tengan como algo importante que están haciendo, ¿no? Y que van a hacer. No solamente estudiar y aprobar el examen, ¿no? Sino que tengan un poco esa conciencia de lo importante que es entender las cosas, ¿de acuerdo? Que muchas veces se olvida y todos lo hemos olvidado, ¿eh? Estudias para el examen, luego lo olvidas y al año siguiente dices, ¿eso no lo he dado? No, verdad, sí lo has dado, pero ya lo perdí. Entender los conceptos, hay que entender las cosas muy claramente, ¿de acuerdo? Perder ese tiempo en entender. Lo que pasa es que también a veces nos pasa en física que los alumnos piensan que si lo he entendido ya me lo sé, ¿vale? Y todo lleva un esfuerzo, ¿no? O sea, que parece que no, yo ya lo entiendo, ya lo sé, ya sé hacer todo. Entonces a mí me parece importante también entender que para llegar donde tú has llegado, pues ha habido horas ahí, ha habido mucho trabajo, sí. Sí, lo que eso vale la pena. no voy a negar que hay mucho trabajo. Claro, pero bueno, también lo haces con ganas, ¿no? Porque haces lo que te gusta. Claro, es que si tienes las ganas de estar y trabajas. Es verdad que a veces te cansas, como en todo, ¿no? O te desanimas, o quieres tirar la toalla y dedicarte a otra cosa. pero bueno, y para eso es importante tener compañeros de verdad. Claro. ¿Más preguntas? Bueno, me parece que no hay más preguntas. Bueno, como recuerdo de tu paso por aquí de este día, Muchas gracias.
os animo a todos los que queráis o que queráis llegar a la carrera de física, contactarme cuando queráis. Lo digo en serio. Tenéis mi email en la web de ICAM y cualquier cosa que necesitéis, venid y nosotros seguro que os ayudamos, ¿de acuerdo? Ahí hay mucha gente que nos dedicamos a ir por todos los centros educativos de Cantabria a impartir charlas y cualquier ayuda que necesitéis, ahí estamos, ¿vale, chicos? Muy bien. Muy bien, y ahora los que quieran acompañarnos vamos a desplazarnos hasta el hall de la entrada del instituto y vamos a descubrir una plaza. En esta larga lista, ¿no? Silencio. Madre mía, los links. Bueno, ya es una larga lista, estamos a punto de terminar ya la columna, tenemos que ir a por ella, por la otra columna, la de enfrente, y cuando quieras puedes hacer el honor. Sí, sí, Esta mañana, cuando he entrado aquí, después de 30 años, pues, se lo decía a mis amigas, ¿no? Me han venido un montón de recuerdos que había olvidado, ¿no? De la escalera, de subir por ahí, de sentarse ahí arriba. La verdad es que agradezco mucho. Sobre todo voy a decir la labor que hacen los profesores, porque es una labor muy dura, no sé, es muy dura. Y lo agradezco. Vosotros, chicos y las chicas que estáis en los cursos, tenéis que daros cuenta del trabajo que hacen los profesores. Es un trabajo importante. Va a guiar a vosotros en la vida. Nada, muchas gracias. Nada, sí, o sea, muchas gracias.